En este video aprenderemos cómo calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, supongamos que queremos calcular la distancia entre los puntos menos 1, 1 y menos 4, menos 3. ¿Listo? Tengo el plano cartesiano acá listo para que podamos, no sé, ver qué es lo que sucede y ver dónde están los puntos y todo. Entonces, menos 1, 1, entonces menos 1, está representado en este cuadrito, 1. 1 en Y, estará acá, menos 4 en X y menos 3 en Y, entonces menos 4 estará aquí, menos 3 en Y estará acá, es decir, este será el punto, ¿correcto? Ah, estamos tratando de calcular entonces la distancia entre esos dos valores, ¿sí? La longitud de ese segmento. ¿Listo? Si ustedes notan, al tratar de unir esos valores de manera vertical y horizontal, lo que se nos forma es un triángulo, ¿sí? Y ese triángulo es un triángulo bien particular porque es un triángulo rectángulo. Al tener un triángulo rectángulo, nosotros podemos utilizar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. El lado más largo de la hipotenusa, en este caso del segmento, y podríamos hallarlo. ¿Listo? Si ustedes notan al contar las unidades, en esta base que tenemos acá en la parte inferior tenemos 1, 2, 3 cuadritos. Entonces esto tiene 3 unidades. Y en el lado tendremos 1, 2, 3, 4, 4 cuadritos. ¿Listo? Si utilizamos el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa, que en este caso es el segmento, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, cuadrado o h al cuadrado, también muchas veces lo utilizamos, es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Pero si un lado es 3, entonces tendremos 3 al cuadrado más el otro lado que es 4, 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, y al sumarlo obtenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 25. Resolviendo esta pequeña ecuación, como siempre, la operación inversa del cuadrado será la raíz cuadrada de 25 será 5. Ah, listo. La distancia entonces, la distancia que hay entre estos dos puntos equivale a 5 unidades. ¿Sí? Ahora, ¿será que todas las veces tendremos que crear, pues, o dibujar un triángulo rectángulo? ¿Qué tal que no tengamos tal vez el plano cartesiano a la mano? Pues no, realmente podemos utilizar una fórmula que precisamente se deriva del teorema de Pitágoras, ¿sí? Y la fórmula es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Esta fórmula nos dice, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de restar las coordenadas en X elevados al cuadrado más restar los valores de las coordenadas en y elevarlas al cuadrado. Si ustedes notan, y tal vez no vamos a profundizar en eso en este video, al restar estos valores lo que estamos encontrando es precisamente la distancia entre esos dos valores. ¿Cuántas unidades hay? ¿Cierto? Y elevándolo al cuadrado estamos precisamente aplicando el teorema de Pitágoras. Hagámoslo para el punto que tenemos. Para ello, hagamos pues que este sea x1, entonces esto es x1, esto es y1 y que esto sea x2 y y2. ¿Listo? Punto 1, punto 2. Listo. Entonces utilicemos la fórmula. X2 es menos 4, entonces tendremos menos 4 menos de la fórmula menos 1, que es x1, entonces menos 1. Y todo eso estará según la fórmula elevado al cuadrado, más y2 es menos 3. Entonces tendremos menos 3 menos de la fórmula y1. Y1 es 1, entonces menos 1. Todo eso elevado al cuadrado. Y continuaremos aplicando la raíz cuadrada. ¿A qué es igual esto? Bueno, podríamos tratar de aplicar leyes de los signos antes de volver a reescribir. Menos por menos es más. Entonces todo esto que tendremos dentro del paréntesis será menos 4 más 1, ¿cierto? Y menos 4 más 1, ya sabemos que es signos diferentes, restamos 4 menos 1 es 3 y queda el signo del mayor, es decir, menos 3. ¿Sí? Es decir, que todo lo que está dentro del paréntesis es menos 3. Ahora, tendremos que esto es la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, ya todo resuelto, más, y en este caso es un poco más sencillo, menos 3 menos 1 son signos iguales, sumamos 3 más 1 es 4 y queda el signo del mayor, es decir, negativo, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Y la raíz cuadrada. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? Menos 3 al cuadrado será 9 y 4 al cuadrado será 16. Si notan, acabamos de llegar a algo muy similar a lo que tenemos acá.
16 más 9 es 25. Ya notan la similaridad que hay entre los dos procesos. 25 y la raíz cuadrada de 25, vea, estamos exactamente lo mismo, será 5. ¿Listo? Ahora, usted me podrá decir, profe, lo que usted acaba de hacer en morado, utilizando la fórmula de distancia, es mucho más largo que lo que hicimos en verde, utilizando el teorema de Pitágoras. Realmente estamos usando los dos. ¿Cuál es la diferencia? Que a veces cuando podemos contar cuadritos, cuando tenemos un segmento tan pequeño, pues va a ser mucho más fácil utilizar el teorema de Pitágoras. Sin embargo, cuando tengamos puntos muy distanciados y no, pues de pronto se nos hace difícil contar cuadritos, pues entonces tendremos que utilizar la fórmula de la distancia que de por sí nos está ayudando a hallar las distancias de cada uno de los lados de ese triángulo. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo. Entonces tenemos tal vez la intención de calcular la distancia entre -1, -6 y el punto 5, -3. ¿Listo? Si vamos a utilizar la fórmula de la distancia, recuerde que la fórmula de la distancia me dice que voy a calcular x2 menos x1, todo eso elevado al cuadrado, más el cuadrado de y2 menos y1. ¿Listo? Y a ese resultado le vamos a sacar la raíz cuadrada. ¿Listo? Ubiquemos los puntos. ¿Dónde queda -1, -6? Para que tengamos una idea, acá tenemos -1 y acá tendremos -6. ¿Y dónde quedará 5 y -3? Acá tenemos 5 y acá tenemos -3. Es decir, que lo que queremos hallar es precisamente la distancia o la longitud de este segmento. ¿Listo? Ok. Entonces, nuevamente coloquémosles nombre a las cosas. Este puede ser el punto 1, entonces esto será x1 y esto será y1. Y este puede ser el punto 2, entonces esto será x2 y y2. ¿Listo? Utilicemos la fórmula. Tendremos que hallar la diferencia entre x2 y x menos y x1. Entonces tendremos x2 es 5, 5 menos de la fórmula, menos 1. Menos 1 y todo eso estará elevado al cuadrado. ¿Más quién? Y2 que es -3, menos de la fórmula, y1 que es -6 y respetamos eso usando un signo de agrupación. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Listo? Y tendremos nuestra raíz cuadrada. Tratemos de adelantar un poquito las operaciones. Menos por menos es más, entonces tendremos 5 más 1, todo lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Y 5 más 1, signos iguales, nos dará 6. Listo, por acá menos por menos es más, entonces tendremos -3 más 6, todo lo que está dentro del paréntesis, signos diferentes restamos, 6 menos 3 es 3, y queda el signo del mayor, que es positivo, es decir, la fórmula la podemos reescribir como la raíz cuadrada de 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, recuerde que 6 es lo que nos dio dentro del paréntesis, siguiendo el orden de las operaciones, más 3, que es todo esto, 3 elevado al cuadrado. ¿Vale? Y ahí se nos parece mucho más al teorema de Pitágoras. 6 al cuadrado es 36, entonces tenemos la raíz cuadrada de 36, más 3 al cuadrado, que es 9. Y 36 más 9 será igual a la raíz de 45. ¿Listo? Es muy común que nos den raíces que no tengan valores exactos. Lo que se suele hacer en una clase de matemáticas habitual es simplificar la raíz por métodos que seguramente ya conocen o calcular la raíz. Dependiendo de si nos lo dejan hacer con o sin calculadora, pues la cosa cambia. La raíz cuadrada de 45 la podríamos simplificar de la siguiente manera. Seguramente si han visto mi video en teorema de Pitágoras, recuerdan que vamos a dividir un poquito por acá, o bien vamos a bajar un poco. ¿Sí? Recuerden que raíz de 45 lo podemos escribir como dos números donde uno sea cuadrado perfecto, es decir, que uno tenga raíz cuadrada. Y lo podríamos escribir como 9 por 5, porque 9 por 5 es 45. Y al aplicar propiedades de las raíces, entonces puedo sacar la raíz de 9 multiplicado por la raíz de 5. La raíz de 9 es 3, entonces será 3 raíz de 5. ¿Qué acabé de encontrar? Que la distancia yo también la puedo expresar de forma simplificada como 3 raíz de 5. ¿Listo? Otra manera de hacerlo, tal vez. De pronto este no es el objetivo de este video, pero podríamos intentarlo. Raíz de 45, recuerde que usted puede buscar la raíz cuadrada menor más cercana a este número. Y es 6 por 6 es 36, 7 por 7 es 49, es decir, es 6. ¿Listo? Entonces va a ser aproximadamente 6. Y para hallar la parte decimal o fraccionaria, lo que hacemos es, si nos sirvió 36,
porque la raíz de 36 es 6. Hacemos la resta entre 45 y 36, que es 9, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre el doble de 6. El doble de 6 es 12, ¿sí? Y se puede simplificar. Tercera de 9, 3. Tercera de 12, 4. Es decir, que raíz de 45 es 6 3 cuartos, o lo que es lo mismo, 6.75 aproximadamente. La distancia que tenemos entre estos dos puntos también lo podemos colocar como 6,75. ¿Listo? Veamos un último problema. En este problema vamos a calcular o vamos a determinar la distancia o la longitud entre los puntos 2,3 y menos 7,0. Ubiquemos los puntos para tener una idea de dónde está. Entonces por acá tenemos 2, por acá tenemos 3. Menos 7 estará como por acá y 0 estará aquí, ahí mismo, ¿cierto? Entonces, este es el segmento que estamos buscando su distancia. Aplicando la fórmula de la distancia tendremos x2 menos x1, démosle nombre. Vamos a cambiarlo para que se den cuenta que es exactamente lo mismo. Esta vez este es el punto 1, ¿sí? Y esta vez este es el punto 2. Entonces vamos a decirle x2 y y2. Listo, entonces vamos a restar x2 menos x1, entonces 2 menos 7 elevado todo al cuadrado más y2 menos y1, 3 menos 0 elevado al cuadrado. Y a todo eso estaremos calculándole la raíz cuadrada. Ahora, simplifiquemos un poquito esas operaciones antes. Menos por menos es más. Ojo que estamos haciendo solo lo que está dentro del paréntesis. 2 más 7 y 2 más 7 será 9. ¿Listo? Entonces, la fórmula de la distancia nos quedará como la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 3 menos 0 es 3 al cuadrado. 9 al cuadrado será 81 y 3 al cuadrado será 9. ¿Listo? 81 más 9 es 90. La raíz cuadrada de 90, perdón. Listo. ¿Podríamos simplificar esta raíz? Sí, evidentemente. Ok, para dar nuestra respuesta simplificada, obtendremos que 90 se puede expresar como 9 por 10. La raíz de 9 es 3 y raíz de 10 pues no tiene. Es decir, la distancia de ese segmento es 3 raíz de 10 unidades. ¿Listo? Les dejo como tarea cómo tendría que ser o cómo tendríamos que hacerlo para que nos den decimales. ¿Listo? Entonces, espero que este video haya sido de mucho provecho.